Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Cierre sus ojos conmigo un momentito. Señor, vamos a compartir tu palabra. Ella es eficaz y penetra hasta lo más profundo del ser humano, no para hacer daño, sino para instruir, para redarguir, para edificarnos, para revelarnos lo que tú quieres que nosotros sepamos. Señor, abre nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar lo que tú tienes que decirnos en este momento. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo aquí, ¿qué es esto? Cuando yo les pregunte y les muestre uno de estos símbolos, usted me va a responder qué es y qué significa. No me hagan quedar mal. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué es esto? ¿Y cuál es la frase que va con esa cruz en nuestro lema? Cristo es nuestro Salvador. ¿Okay? Aquí tenemos, esto es un lavacro, por si acaso no lo sabían, no está a escala, pero es el sitio donde simbólicamente representa donde los sacerdotes se lavaban las manos en el templo antes de ministrar. El lavacro significa ¿qué en nuestro logo? Cristo es nuestro santificador. Después tenemos aquí al lado un jarro, simbólicamente lleno de aceite. ¿Qué significa eso? Cristo es nuestro sanador. Y aquí abajo tenemos ¿qué? Una corona. ¿Y cuál es la frase que asociamos con eso? Yo no oigo bien en estéreo. Cristo es nuestro Rey y nosotros decimos que viene pronto. Y alrededor yo estoy sosteniendo este logo alrededor ¿con qué? Con un globo, el mundo. ¿Y qué ustedes creen que significa eso? Escuché nuestra misión mundial, alguien hizo así con la mano, alguien dijo por aquí ¿qué? Que Jesús viene para el mundo entero, bueno, todo ojo le verá, eso es verdad, pero ¿qué quiere decir esto para nosotros como aliancistas? Vamos a tener que tomar 2 o 3 clases de qué somos como denominación. El globo es que este mensaje es para ¿quiénes? Para todo el mundo. ¿Estamos claros? Este es nuestro lema. En nuestra denominación somos la Alianza Cristiana ¿y qué? Nosotros hoy como iglesia hemos celebrado lo que llamamos el Domingo Misionero, donde hacemos un énfasis, o por lo menos tratamos de presentar otra vez el tema que nosotros tenemos como denominación y por tanto como iglesia. La Alianza Cristiana y Misionera tiene iglesias a través del mundo entero. Estamos en 80 países más o menos, algunos de los cuales no podemos mencionar. Es bueno celebrar y conmemorar lo que nosotros somos como iglesia y como denominación. Y si uno de sus hijos le preguntare a usted qué significan esas cosas que están en ese logo, yo espero que usted le pueda responder correctamente.
afirmando con énfasis, ¿verdad? Enfáticamente lo que nosotros somos como denominación. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro santificador. Jesucristo es nuestro sanador. Jesucristo es nuestro Rey que viene. Y este mensaje es para todo el mundo. De igual manera, miles de años atrás, al borde de un río, un niño le preguntó a su mamá: mami, ¿qué significan esas piedras? Y apuntó con su dedito a 12 piedras que estaban amontonadas una encima de otra. Y ella procedió a decirle lo que nosotros leímos antes. Israel pasó en seco por este Jordán. Y yo me imagino al niñito pensando inocentemente entonces: Israel pasó en seco. ¿Será eso todo lo que significaban esas 12 piedras? Nosotros estamos predicando y hablando con este tema: esfuérzate y sé valiente. Hemos visto ya lo que eso quiere decir. ¿A qué es que se nos está llamando a esforzarnos y a ser valientes? Y yo quisiera que vayamos al capítulo 4 del libro de Josué. Y vamos a leer los 24 versos que están ahí. Nos relatan una historia que es importante. Y es importante que la leamos y entendamos y al final podamos responder a esta pregunta: ¿qué significan estas piedras? El libro de Josué, capítulo 4, la palabra del Señor dice así: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa, ¿y qué? Y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, ¿qué hicieron? Pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y luego Jehová habló a Josué diciendo:
manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel, ¿qué? Pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais, ¿qué? Pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó antes de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es, ¿qué? Poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. 2 veces en ese pasaje vemos esta pregunta. ¿Qué significan estas piedras? Yo quiero tratar de responder a esta pregunta en el día de hoy con ustedes. Al final de este capítulo encontramos al pueblo de Jericó estacionado ya después de haber cruzado el río como 5 millas afuera de Jericó. El pasaje nos acaba de relatar el final del milagroso cruzar de ese río y cómo Josué mandó al pueblo a recoger 12 piedras de en medio del río y hacer con ellas un monumento conmemorativo en Gilgal, donde ellos acamparon esa noche. Y ya como hemos dicho, predomina para mí en este pasaje esta pregunta que Josué hace 2 veces. ¿Qué significan estas piedras? Pues literalmente el verso 7 dice que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. En los versos 22 y 23, la segunda vez Josué añade que Israel pasó en seco por este Jordán. Y también describe cómo Dios había dividido el Mar Rojo para que ellos pudiesen pasar también en seco. Así que literalmente sabemos lo que significan estas piedras. Es un memorial conmemorativo a algo que Dios hizo. Pero ¿será eso todo lo que significan? ¿Será meramente un símbolo como hemos presentado hoy, el símbolo de nuestra denominación? ¿Qué es lo que se estaba conmemorando? ¿Por qué Josué dijo para siempre? ¿Por qué piedras que estaban dentro del Jordán? ¿Por qué las recogieron 12 hombres, uno de cada una de las 12 tribus? ¿Para qué servirían estas piedras? Pues miren, permítanme sugerirles en el día de hoy que estas piedras significan mucho más que un mero monumento conmemorativo. Y yo quiero que veamos 3 cosas, 3 ideas que yo creo que estas piedras representan según este pasaje. Y yo quisiera también que mientras pensemos en estas piedras, pensemos en nuestro logo como denominación que vimos hace unos momentos atrás. Y pensemos, ¿será nuestro logo meramente eso, un logo? ¿O querrá decir algo más? Esas 4 frases que pronunciamos con esos 4 símbolos y la quinta del mundo entero. Pues miren, permítanme sugerirle que primero las piedras son un memorial conmemorativo a la obediencia. Yo les dije a ustedes la semana pasada que el milagro para mí más grande de lo que sucede aquí no es que Dios abre el Jordán, porque eso para Dios es simple. Para mí lo más grande que sucede en este pasaje es que 2 millones de personas deciden obedecer a Dios antes de ver el milagro. La obediencia acompañada de santidad
Y dijimos que santidad en ese caso es reconocer a quién obedecemos y por qué. Para mí que esas personas hubiesen decidido cruzar ese río, obedecer lo que Dios le dice antes de ver lo que Dios va a hacer, para mí las piedras al otro lado de ese Jordán les hubiesen acordado a ellos siempre que en un momento dado ellos decidieron obedecer. Quizás en tu vida hay algo que te recuerda que en un día, una ocasión, en un momento dado, tú decidiste en tu vida obedecer a Dios en algo que Él te exigió, aunque tú no veías. Y tú puedes acordarte de eso y quizás lo marcaste en tu Biblia o escribiste un papelito y lo escondiste en tu Biblia, como hacemos muchos de nosotros, para recordarnos que cada vez que vemos ese papelito ahí, estamos diciendo, yo decidí un día obedecer a Dios, aún antes de ver lo que iba a suceder. Si usted nota el pasaje, usted ve que Dios le dice, en los primeros 7, 8 versos, le dice a Josué que haga algo y Josué ¿qué hace? Lo hace. Después Josué le da las órdenes a 12 hombres que hagan algo y ellos ¿qué hacen? Lo hacen. Y miren el versículo 8 como dice, y los hijos de Israel lo hicieron, ¿cómo? Así como Josué les mandó. Era una obediencia a lo que Josué le estaba diciendo. Así que la obediencia acompañada por la santidad es algo que debe dejar en nosotros un monumento, algo conmemorativo donde entendemos que Dios ha hecho algo poderoso. Y sí, las piedras son el memorial de que se abrió un Jordán. Pero imagínense conmigo una mamá hablando, o un papá hablando con su niño muchos años después. Y están ahí de vacaciones en el río Jordán. Y el niño ve 12 piedras amontonadas una encima de la otra y dice, papi, ¿qué significan esas piedras? Y el papá le va a decir, mire, nosotros llegamos a la llanura del Jordán y no sabíamos cómo íbamos a cruzar. Josué nos mandó a preparar comida. Y comida para 3 días, porque eso nos iba a tomar llegar de donde estábamos hasta el río. Algunos de nosotros dijimos, no. Comida para 3 días es imposible porque el maná se pudre si tú lo guardas. ¿Cómo íbamos a preparar comida para 3 días? Pero nuestros líderes insistieron en que nosotros obedeciéramos. ¿Y sabes qué, hijo? El maná no se pudrió. Durante los 3 días que caminamos hasta llegar al río, la comida que habíamos preparado estaba ahí. Entonces llegamos y Josué nos dio órdenes de que nos santificáramos, de que nos laváramos y nos preparáramos. Imagínate. Mira, mi hijo, yo pensaba que nos iban a decir cómo es que íbamos a cruzar este río. Yo pensaba que Josué iba a dar órdenes para que hiciésemos un puente o de una manera u otra buscar un sitio donde cruzar. Pero en vez nos mandaron a santificarnos. Pero otra vez decidimos obedecer. Igual que lo hacíamos con Moisés. Pero mira, estábamos esperando a ver si Dios iba a responder a Josué como lo había hecho con Moisés. Miren, al fin, hijo, nos dieron la orden de marchar. Había mucha gente al frente de donde yo estaba, así que yo no veía lo que estaba al frente. Algunos dijeron, no vamos a hacer esto. Hay un río ahí y ahí no hay manera de cruzarlo. Pero al final, ¿sabe? La gente que venía atrás de nosotros, niños, nos empezaron a empujar. Y fuese por obediencia o porque no tuviéramos alternativa, nosotros decidimos marchar. ¿Y sabes qué? Cuando llegamos al río estaba completamente seco. Los sacerdotes estaban en medio del río con el arca, parados allí sobre 12 piedras, que después nos dijeron que fue Josué que las puso allí. Y pasamos el río en seco. Mira, mi hijo, yo no sé lo que pasó. Lo que yo sé es que el río estaba seco. Y mira, mi hijo, a veces hay que obedecer y creerle a Dios, aún sin ver lo que Él va a hacer. Hay que obedecer.
Y ese niño se hubiese quedado en su mente con una idea. Las piedras conmemoran un milagro, pero también conmemoran que en un momento dado fuimos obedientes. Las piedras también conmemoran el milagro del pasar. Yo quiero que usted, si usted lee este pasaje otra vez, quizás haga lo que yo hago en mi Biblia, a veces yo hago notitas por donde quiere, pero en este pasaje que nosotros leímos, 13 veces se usa el verbo pasar en variaciones de ese verbo, ¿verdad? 13 veces. Nosotros decimos que Israel cruzó el río. La Biblia dice que Israel pasó el río. Y usted puede decir, bueno, es un uso del lenguaje, es una manera de expresar algo en hebreo, y es posible que sea así. Pero yo quiero que ustedes entiendan que la palabra pasar, o el verbo pasar para un judío, tiene mucho significado. Porque les recuerda a ellos que el ángel de Jehová pasó por encima de las casas que estaban pintadas sus dinteles con sangre de un cabrito que ellos habían sacrificado la noche antes de salir de Egipto. Así que cuando un judío piensa en el verbo pasar, no piensa como tú y yo. El judío se remonta a esa noche donde pasó sobre ellos el ángel de Jehová y no les hizo daño, porque sus puertas estaban pintadas de la sangre de un cabrito que habían sacrificado para comerse esa noche. Y por eso en inglés esa fiesta se llama Passover, literalmente, ¿verdad? Así que cuando el judío piensa en paz o en pasar, no está pensando meramente en nosotros pensar en cruzar un río. Y yo no creo que es una coincidencia que el escritor de este libro 13 veces haya usado el verbo pasar y no el verbo cruzar, o caminar, o ir. ¿Qué fue lo que dijo? Y pasó el pueblo, y pasó el arca, y pasaron los sacerdotes, y pasó 13 veces. El milagro de cruzar este río es el mismo milagro simbólicamente de Dios hacer con el pueblo de Israel esa noche donde pasó sobre ellos el ángel. Ellos hubiesen recordado ese evento, y no es coincidencia tampoco que donde ellos acampan y el día que acampan ahí, ¿ustedes lo vieron? El primer día del mes, el día 10 del mes primero, dice el versículo 19. ¿Y ustedes saben qué sucede el día 10 del mes primero en el calendario judío? Ellos escogen un corderito para que en 4 días ellos celebren ¿qué? La Pascua. La misma fiesta de pasar, de Dios liberarlos a ellos. Yo no creo que es una coincidencia. Y yo creo que cuando ellos celebraron esa noche en Gilgal, la fiesta de la Pascua, ellos se acordaron de lo que eso quiere decir para ellos. El pueblo de Israel pasó en seco este Jordán. El pueblo de Israel pasó en seco el Mar Rojo. El ángel de Jehová pasó sobre nosotros. Para ellos pasar es un verbo de liberación y de salvación. Y nosotros, hermanos, entonces, cuando vemos nuestro logo, el que yo les presenté a ustedes al principio, es posible que veamos 4 símbolos y un quinto, un globo, ¿verdad? Y es posible que nos memoricemos las frases. Pero no estamos repitiendo algo religioso. No estamos simplemente conmemorando o haciendo un símbolo de algo. No estamos diciendo que Jesús el Cristo murió en esa cruz para que el castigo de Dios pasara sobre nosotros. Porque Dios es un juez celoso. Y que pasara sobre ellos y sobre nosotros sin hacernos daño. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Y no vendrá condenación, o no vendrá a condenación, sino que, más a ¿qué? Dígalo conmigo, más ha pasado. Así que estas piedras conmemoraban algo mucho más que simplemente un río seco. Conmemoraban un pasar. Conmemoraban la liberación y la salvación de Dios por su pueblo. Hoy tú puedes pasar simbólicamente de muerte a vida.
si las 12 piedras son un conmemorar de un milagro, y lo son, pero el milagro también es aquel simbólico de pasar de un lado al otro en salvo. Y Dios te ofrece a ti hoy, según su soberanía, la oportunidad de pasar de muerte a vida. Josué tomó las 12 piedras que habían estado en medio del Jordán y erigió un monumento. La versión Reina Valera dice un monumento conmemorativo. Y cuando Josué habla con ellos, les dice que cuando sus hijos le preguntaran qué significaban esas piedras, ellos debían responder que Israel pasó en seco por este Jordán. Pero al final, la segunda vez que Josué les dice eso, les añade algo. Y yo quiero que ustedes vean esto conmigo. Las 12 piedras también son un mensaje ¿qué? Universal. Vayan conmigo otra vez a los versos 19 en adelante. El verso 19 dice que el pueblo subió del Jordán y el día 10 del mes primero acamparon en Gilgal. El verso 10, en Gilgal Josué erige o construye este monumento con las 12 piedras que habían estado en el centro del Jordán. Versículo 24, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel, ¿qué? Pasó en seco por este Jordán. Pero entonces Josué le añade algo. Y Josué dice, porque Jehová, ¿qué dice ahí? Vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais ¿qué? Pasado. A la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Y el versículo 24 dice, para que solamente el pueblo de Israel sepa. ¿Cómo dice? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Así que yo creo que aquí hay un mensaje generacional. Lo mismo ha hecho con ustedes que hizo con nosotros. ¿Lo notan ahí? Dios secó el agua del Jordán para ustedes. Dios secó el agua del Mar Rojo para nosotros. Tú estás aquí hoy, el mensaje es para ti, pero el mensaje también es para tu nene, para tu nena, para tu nieto, para tu primo, para tu sobrino. Es para todos, es un mensaje generacional. Por eso el énfasis en esta iglesia, en nuestros ministerios con los niños y nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque el mensaje no es para mí solamente, porque yo no puedo heredarle a mis hijos la salvación. Yo no puedo dejarles a ellos una relación con Dios. Ellos tienen que tomar una decisión de recibir a Jesucristo como Señor de su vida, según la soberanía de Dios. Es un mensaje generacional y yo tengo que ser la persona que se lo modelo y se lo proclamo. Díganme conmigo. Y por eso nuestra lema en esta iglesia, ¿verdad? Nuestra declaración de misión es: existimos para proclamar y ¿qué más? Modelar a Jesucristo en nuestra comunidad, y nuestra comunidad empieza en nuestra casa, con nuestros hijos, para que todos sean transformados en discípulos saludables. Tú tienes hijos, tú tienes nietos. Por eso el énfasis nuestro aquí. Porque las estadísticas son claras, que cuando una persona de edad joven, antes de los 14 años, recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, hace esa declaración de fe, de que Dios ha tomado su corazón, las probabilidades de que se quede dentro de la iglesia y dentro de la fe son altísimas. Pero a nosotros los adultos se nos hace un poquito más difícil a veces tomar esa decisión, ¿verdad? Porque dudamos, porque creemos que podemos con nuestras propias fuerzas, porque pensamos que estos mensajes no son para mí, son para los niños. Y en nuestra costumbre, tristemente, eso es para las mujeres. Y muchos de nuestros padres y nuestros esposos envían su familia fielmente a la iglesia, pero no vienen ellos.
Comparte el mensaje con las generaciones que te siguen. Ese es el legado que tú puedes dejarle. Y ya vimos que Josué dice, este mensaje es para, ¿cuántos? Para todos. Y por eso nuestra denominación, la Alianza Cristiana y Misionera, y hoy nosotros hemos hecho énfasis en ese mensaje, es para que todos escuchen el mensaje del Evangelio. Nuestro presidente John Stumble, donde quiera que se para a predicar o a hablar, él dice, all of Jesus for all the world. Todo el mensaje de Jesús para todo el mundo. El mensaje que tú escuchas hoy aquí es para ti, es para tus hijos y es para todos. En una ocasión Jesús dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y te llenaste. ¿Por qué fue que Jesús hizo milagros? ¿Era un espectáculo meramente aquello? No, yo creo que Jesús hizo los milagros para que el pueblo creyese que Dios lo había enviado y para que aceptaran ese mensaje del reino que Él les estaba anunciando. Pero en vez muchos le siguieron, como dice él ahí. ¿Por qué? Ni siquiera por el espectáculo, lo siguieron por el resultado del espectáculo, ¿verdad? Por el pan, por el beneficio que pudiesen recibir. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿qué significan estas piedras para ti? ¿Qué significa este logo que presenté al principio para ti? Yo me imagino que muchos israelitas a través del tiempo se olvidaron y lo único que recordaban de esas piedras era que Israel pasó en seco. Se olvidaron que habían tenido que obedecer. Se olvidaron que tenían que haber pasado ese momento difícil y que Dios los protegió en ese pasar. Y quizás se olvidaron que era un mensaje para todos. Y nosotros como iglesia tenemos la misma carga. Si tu hijo te pregunta, mami, ¿qué significa este logo? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le vas a responder? No, eso es un logo, una de esas cosas que las iglesias usan para, como el logo de Nike o el logo de IBM, un logo. O le vas a decir, hijo, significa que Jesucristo es mi Salvador, mi santificador, mi sanador y mi Rey que regresa por nosotros, su iglesia. Y lo puede ser para ti también, mi hijo. Y si tu hijo te pregunta, ¿y es para papi también? ¿Qué tú le vas a decir? Sí. Y es para papi, y es para tío, y es para abuela, y es para el vecino, y es para todos. Un mensaje universal. Yo voy a colocar este logo otra vez en la pared y quizás por primera vez en los tiempos que usted tiene en esta iglesia se va a dar cuenta que había un logo ahí. Y usted puede pensar, ahí está el logo de la alianza. Ha cambiado a través de los años un poquito, siempre ha tenido estos 4 componentes y el quinto, el globo, se lo añadieron hace como 10 años atrás. Tú puedes decir, ahí está el logo de la alianza. O tú puedes decir, wow, eso quiere decir mucho más que meramente un logo. Y hoy Dios te da la oportunidad de entender ese significado. Jesús es y puede ser tu Salvador. Jesús es y puede ser tu santificador. Él puede ser tu sanador. Él es, aunque tú quieras aceptarlo o no, el Rey que vuelve. Y este mensaje no es meramente para nosotros, es para todo el mundo.
Para los israelitas fue el milagro del pasar. Para nosotros es el milagro de la salvación, de pasar de muerte a vida, tal como dijo Jesús. Yo quiero que tú cierres tus ojos conmigo un momentito. Y si tú entiendes que Dios te tiene agarrado por el cuello, yo quiero que tú sepas que Él te ama. Te ama tanto que está dispuesto y ha hecho por ti todo lo que tú necesitas para pasar de muerte a vida. Jesús dijo, el que cree en el que me envió, tiene vida eterna. No pierdas la oportunidad hoy de tomar una decisión que es única en tu vida, pero es eterna. De saber que solamente Dios te puede ayudar o causar que pases de muerte a vida. Vamos a orar. Dios eterno, gracias. Gracias porque secaste el río. Gracias, Jesús, porque moriste en una cruz para que yo pudiera pasar de muerte a vida. Gracias, Dios, por tu amor eterno, no con los buenos, no con los que lo merecen, porque ninguno somos buenos y ninguno lo merecemos. Tu amor eterno a pesar de nosotros. Tu amor eterno demostrado en la obra de Cristo en la cruz. Te bendecimos, eterno Dios, en este día. Y te damos gracias. Y oramos en el nombre de aquel, de quien la Biblia dice, que es el único mediador entre el ser humano y Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el ser humano, y es Jesucristo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.